encontramos una vez más para poder compartir dos charlas, ¿no? La primera de ellas es la de urolitiasis. Es una charla breve, no hay mucha discusión en este tema, ¿no? Son conceptos muy prácticos, muy claros, que podemos definir perfectamente. Vamos a hacer hincapié, claro está, por ejemplo, actualmente qué técnicas de imagen podemos utilizar para el estudio de esta patología, cuáles son sus ventajas, las desventajas y más o menos cuál sería el abordaje inicial. Recordar que la litiasis en la vía urinaria es una patología frecuente en nuestra población. Es mucho más frecuente en los varones, vean, casi el doble de la frecuencia que en las mujeres. Clínicamente puede representar en los servicios de emergencias o urgencias como un cuadro agudo Doctor, de dolor, ¿sí? disculpa Se que lo interrumpa. manifiesta básicamente como un dolor lumbar que se irradia, típico que te describen los pacientes, que se irradia hacia la zona genital, ¿no? Ese es Doctor, el dolor típico de un cólico renal. Entonces, es ahí donde doctor, probablemente surja la duda y qué podríamos o qué método de imagen nosotros podemos utilizar para poder hacer una aproximación diagnóstica, ¿no? En estos pacientes. En este caso, más o menos recordemos un poco doctor, sobre cuál es la patogenia de la formación de los cálculos. Hablan doctor, sobre un mecanismo de sobresaturación urinaria, en la cual en la orina de estos pacientes, ¿no? doctor, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, pero no está en la pantalla completa y por lo tanto no están avanzando las diapositivas. A ver, voy a volver a poner. Sí, por favor. Ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve. Dice Ah, patogenia, ¿no? ujú. Sí, patogenia de la formación de cálculo. ¿Cambió la diapositiva? Sí, ahora sí cambia. Ya. Bien, entonces les mencionaba, ¿no? Que dentro de la patogenia de la formación de los cálculos teníamos el mecanismo de sobresaturación urinaria, ¿no? Donde una solución que contiene un material más disuelto del que puede permanecer en la solución. Básicamente es que, digamos, la orina va a tener en suspensión demasiados cristales, ¿no? De estos metabolitos que van a formar los cálculos, y obviamente con el tiempo esto va a sedimentarse y va a agruparse formando las litiasis. Estos metabolitos pueden ser de diferente causa o diferente composición química, como vamos a ver más adelante, pero pueden ser resultado, por ejemplo, de enfermedades metabólicas como la gota, la acidosis tubular renal, la hipercalciuria, etcétera, donde se identifica que el 90% de estos pacientes presenta una de estas alteraciones asociadas, ¿no? Repercusión clínica, bueno, lógicamente, presentar cálculos en la vía urinaria ya nos va a predisponer a que el flujo de orina no sea normal. Sea, por ejemplo, en una obstrucción en una vía común, como la pelvis renal, en la unión uretero-pélvica o en el mismo uréter probablemente, va a generar que la orina se estanque, entre comillas, y esto favorece la sobreinfección, ¿no? Y la formación de itus a repetición. Los cálculos pequeños difícilmente son causa de infección urinaria, ¿no? Pero sí son causa frecuente a veces del cólico renal que describen esos pacientes que llegaban a la emergencia, ¿no? Cálculos cuando hablo de pequeños es cuando es menor o igual a 5 milímetros, ¿no? De tamaño. Bien, continuemos. Tipos de cálculos urinarios. Básicamente los más frecuentes, miren, hasta el 80% de los casos, están compuestos de calcio. Dentro de las características de imagen, como es cálcica, obviamente van a ser los más fácilmente detectables por métodos incluso muy básicos como una radiografía de abdomen. Y naturalmente se van a detectar como imágenes radiopacas que se van a proyectar más o menos alrededor de la sombra o de las siluetas renales en el retroperitoneo. Van a tener un amplio rango de densidades, porque va a depender también, por ejemplo, si es oxalato cálcico, pirofosfato cálcico, ¿no? Son determinaciones ya un poco más químicas, pero que la traducción radiológica será entre imágenes muy radiopacas, imágenes relativamente radiopacas, con zonas más
radiolúcidas, ¿no? Básicamente nos traducen la densidad. ¿Qué tan denso es ese cálculo? Los segundos en frecuencia van a ser los formados o llamados de estrubita. Vean, casi un 20% de la frecuencia, y son los que se relacionan a causas o como consecuencia de infecciones de repetición. Son cálculos que se van a presentar principalmente en la zona de la pelvis renal y que se pueden extender hacia uno o dos cálices menores, ¿no? Entonces, la ubicación es relativamente más característica, pero el punto importante aquí es el antecedente de infección. Tenemos en frecuencia también los cálculos de ácido úrico, un 10% aproximado. Lastimosamente estos tienden a ser radiolúcidos, entonces por ende la radiografía convencional o los métodos convencionales que usan rayos X no los van a detectar o los detectarán muy parcialmente. Y habrá otros, por ejemplo, vean, los de cistina u otros metabolitos que son alrededor del 1 al 3% de frecuencia. Estos cálculos ya hay que sospecharlos, por ejemplo, en pacientes que tienen alteraciones menos frecuentes, ¿no? Como la cistinuria, o quizás utilizan, por ejemplo, fármacos antirretrovirales que facilitan la formación de cálculos a este nivel. Entonces, ¿qué debemos concluir de esta tabla? Que afortunadamente la gran mayoría de estos pacientes van a presentar cálculos cuyo componente principal van a ser el calcio, ¿no? Y eso favorece el análisis. Habíamos comentado en sesiones anteriores que una de las ventajas de la tomografía respecto a otras técnicas de imagen era su información volumétrica, espacial, así como la mejor caracterización de los tejidos gracias a las unidades Hansfield. Y aquí es un ejemplo característico donde vean ustedes que podríamos más o menos inferir la composición química del cálculo respecto al promedio de las densidades Hansfield que va a presentar, ¿no? Ejemplo, el oxalato cálcico o los cálculos de oxalato cálcico van a tener rangos de densidad entre 1700 a 2000 unidades Hansfield, ¿no? Van a ser, digamos, entre los más densos desde el punto de vista tomográfico. Apariencia radiográfica, como cualquier imagen cálcica, indistinta de la composición, radiopaca, ¿no? Entonces lo podemos caracterizar un poco mejor gracias a la tomografía. Los cálculos de hidroxiapatita, que son también una frecuencia muy similar a los de oxalato, tienen rangos de densidad menores, ¿no? Alrededor de los 1200 a los 1600 unidades Hansfield. Entonces, con estos rangos, uno puede más o menos diferenciar qué tan duro, entre comillas, podría ser este cálculo. Y ese es un parámetro importante desde el punto de vista terapéutico, porque en la actualidad también existen formas de eliminar estos cálculos por vía quizás no invasiva, como la litotripsia extracorpórea. Entonces, con esto les estoy diciendo que un dato importante que ustedes deben solicitar o que deben explorar cuando evalúan a un paciente con litiasis y si están evaluando su tomografía es la densidad. ¿Qué tan denso es ese cálculo? Y deben reportarlo en los informes radiográficos o deberían buscarlo también en los informes, ¿no? En caso que no esté reportado, ustedes podrían también evaluarlo o solicitarlo al médico informante del estudio. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los cálculos con menor rango de densidad? Tenemos aquí los de ácido úrico, ¿no? Que eran radiolúcidos, no detectables en los estudios radiográficos convencionales, pero en estudios de tomografía se puede identificar como cálculos de 200 a 400 unidades Hansfield. Prácticamente es la tercera, incluso hasta la cuarta parte de la densidad promedio que pueda tener un cálculo de oxalato o de hidroxiapatita. Naturalmente, fíjense también, chicos, que no son rangos o límites taxativos, ¿no? O sea, donde solo un cálculo puede estar en un rango. Lastimosamente, son rangos aproximados. Habrá zonas donde se superponen un poco y uno puede dudar, quizás sobre todo cuando los valores promedios se acercan hacia los límites superiores o inferiores, ¿no? Pero de todas maneras permite una aproximación mucho mejor, ¿no? Más ordenada y más interesante del cuadro. Dentro de las técnicas de imagen mencionemos la radiografía, ¿no?
¿Qué ventajas tiene? Miren, dosis de radiación obviamente va a ser menor comparada a la tomografía. Eso teniendo en mente que gran porcentaje de los cálculos van a ser radiopacos, teóricamente pueden ser detectables. ¿Qué es lo malo? La sensibilidad que tiene el método. Solo el 60% de estos cálculos urinarios van a ser detectados por radiografías. Eso ya, a mi criterio, ¿no? Lo hace un método muy deficiente para poder estudiar litiasis en la vía urinaria. Entonces, yo personalmente no recomiendo que ustedes utilicen radiografías para hacer el estudio de litiasis en estos pacientes. ¿Cuál sería, por ejemplo, la atención preferida? ¿No? Monitoreo de la carga del cálculo en pacientes con urolitiasis. Esa sería quizás la indicación, pero honestamente no tiene mucha aplicación. Veamos un ejemplo. Tienen dos radiografías. Aquí se proyectan estas radiosidades de aspecto piramidal, si lo quieren mencionar así, a nivel paravertebral, que representan los músculos psoas. Adyacente a los músculos psoas, vamos a ver aquí, voy a tratar de delimitar lo que vendría a ser la sombra o la silueta renal. En este caso, del riñón derecho, en este otro caso, el riñón izquierdo. Esta radiografía es una radiografía desde el punto de vista académico ideal, porque el paciente, noten, no hay mucho meteorismo intestinal, no hay mucho movimiento, ¿no? Entonces eso permite que la sombra renal se visualice bien. Algo que probablemente no pase cuando ustedes estén en la práctica clínica, ¿no? Es algo que ya obviamente se han dado cuenta ustedes, ¿no? Cuando revisan libros o textos de consulta, son imágenes académicas, las más bonitas posibles, 100% fáciles de identificar. Pero ya cuando ustedes van a la práctica clínica, lo real, no siempre pasa eso. Y vean aquí, se proyecta sobre la silueta renal izquierda, sobre el polo inferior, una imagen radiopaca, más o menos ovoidea, ¿no? De densidad cálcica. La sospecha va a ser la de una litiasis. ¿Puedo asegurarlo al 100% que es litiasis? No. ¿Por qué? Porque es una proyección. Podría ser también un componente propio del parénquima renal que esté calcificado, un granuloma, un quiste calcificado, o podría ser quizás un componente de partes blandas del abdomen que por capricho se está proyectando sobre la silueta renal. En este caso era así efectivamente un cálculo renal en el grupo pielocalizal inferior izquierdo. El paciente fue sometido a litotripsia extracorpórea y noten ustedes cómo el cálculo ha disminuido de densidad porque se ha fragmentado, ¿no? Se ha eliminado esos fragmentos pequeños, pero todavía quedan un componente a ese nivel. Entonces, capacidad de detección limitada, alrededor del 60%, no se olvide. Podría ser pregunta de examen, es un dato muy importante a considerar. No voy a tener nunca la certeza de que sea un cálculo propio del riñón, o mejor dicho, una proyección cálcica propio de la vía excretora del riñón. Voy a tener siempre la duda de que no se trate de una calcificación secuelar, etc. Antiguamente se notaban más pacientes con calcificaciones parenquimales en el riñón, como secuelas de tuberculosis, por ejemplo, ¿no? En la actualidad ya no se ve tanto, pero es una opción a considerar. Vean aquí, ¿no? Este estudio de radiografía, aquí la flecha está señalando un área donde hay unas imágenes radiopacas, ¿no? De distribución más o menos lineal, que también se proyectan sobre la silueta renal del lado izquierdo. ¿Podríamos pensar que se traten de cálculos? Sí, podríamos pensar. Pero miren ustedes la imagen comparativa del lado izquierdo, también un reformateo coronal, y se nota que lo que estábamos viendo aquí, detectado como cálculos, entre comillas, simplemente correspondían a calcificaciones de la vena esplénica. Y aquí el riñón propiamente dicho también tiene imágenes que son hiperdensas, pero como es un estudio contrastado, era la eliminación del contraste. En realidad este paciente no tenía litiasis a nivel renal. Entonces había acá un falso positivo. Entonces noten ustedes la gran limitación que tiene la radiografía. Prácticamente el consejo que les trato de decir es que eliminen quizás de su algoritmo diagnóstico o de abordaje inicial el uso de radiografías para poder buscar cualquier litiasis en el sistema excretor. Digamos que la evolución de las radiografías, como ya habíamos visto en abdomen, ¿cierto? Era la radiografía contrastada. En este caso se intenta algo similar.
se utiliza el mismo contraste no iónico, el yodo, se inyecta por vía endovenosa y se espera un tiempo determinado hasta que el riñón empiece a filtrar. Entonces también de manera progresiva y secuencial vamos a tomar radiografías, ¿cierto? Con intervalos de tiempo ya determinados, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, de tal manera que vamos a graficar diferentes partes del riñón, ¿no? Esto me permite una mejor delimitación anatómica del sistema renal y del sistema colector. Dentro de las desventajas habrá, pues, ¿no?, una exposición al agente de contraste que algunos pacientes van a ser alérgicos al mismo. Entonces, eso es una limitación. En el Perú, afortunadamente, no es lo usual. Es muy rara la alergia al contraste yodado, afortunadamente, ¿no? En otros países sí hay mayor predisposición, asumo, por un tema genético, a la alergia a este contraste. La duración del examen también es una desventaja porque, como les he comentado, se van a tomar radiografías seriadas. Entonces el paciente se expone más a la radiación y por ende también consume más tiempo de atención, ¿no? Segundo, el agente de contraste, si yo no obtengo en una buena fase, quizás me ganó un poquito, era a los 10 minutos y por X motivos el paciente no colaboró, se movió mucho mientras lo posicionaba y todo lo demás, llegaron 15 minutos, el contraste ya se excretó más, justo donde estaba el cálculo y no lo puedo visualizar, porque el cálculo tal vez no era tan grande que ocluía la luz. Entonces puede haber un falso negativo en ese contexto. Para todo esto se prefiere de lejos la tomografía, ¿no?, en un protocolo llamado urografía escritora o urotomografía simplemente, que me va a permitir determinar mucho mejor la anatomía de todas estas estructuras. Aquí un ejemplo de una urografía, urograma también a veces se le conoce, escritor, y noten ustedes cómo el contraste radiopaco ya está a nivel de la vía escritora, ¿no? Los cálices menores, la pelvis renal, y vendría a ser toda la proyección del uréter en su trayecto, ¿cierto? A nivel de la cavidad abdominal hasta llegar a la cavidad pélvica y la zona de unión con la parte vesical, ¿no? Esta zona sería la vejiga. ¿Qué control es este? Miren, a los 30 minutos de realizado el estudio. El tiempo es un factor importante. No lo vaya a pensar, chicos, porque quizás yo soy un ocioso y no me gusta estar ahí con el paciente, sino porque te limita la cantidad de pacientes que tú puedes explorar, ¿no? Si el estudio me va a demorar media hora, una hora a veces, depende la tasa de filtrado del paciente, ¿cuántos pacientes podría haber en un turno de 6 horas? Probablemente 5 o 6, en el mejor de los casos. Y hay otras técnicas que ya la han desplazado, ¿no? Por ejemplo, el ultrasonido, y este vendría a ser el concepto importante del día de hoy. Si yo quiero estudiar la litiasis en la vía excretora, lo que yo debería solicitar como examen de primera línea es la ecografía o ultrasonido. Ventajas. Primero, no utilizamos radiación, así que al paciente lo podemos exponer con tranquilidad. Si es paciente pediátrico, así sea gestante, adulto, ser sujetos de una exploración ecográfica porque no hay radiación, no hay esa limitación. Lo puede explorar el mismo día 2, 3 veces, puede explorarle diferentes médicos radiólogos y en este caso va a ser un abordaje más amplio, ¿no? Dentro de las desventajas, obviamente, como es una técnica de imagen operador dependiente, va a depender, por ejemplo, de la habilidad que tenga el ecografista para hacer la ecografía, para detectar los cálculos, porque noten ustedes, a veces el sistema no es un sistema lineal, ¿no? Es espacialmente a veces un poco tortuoso, y hay que tener un poco de habilidad ahí, ¿no? Tampoco es que sea muy complicado hacerlo, pero hay que manejar más la parte del transductor, ¿no? Segundo, perdón, me da dificultad evaluar estructuras profundas del uréter. O sea, en sentido general, los uréteres no son explorables por ultrasonido. Solo hay 2 contextos clínicos donde el uréter se puede evaluar bien por ecografía, o mejor dicho, son visibles por ecografía. Uno es cuando hay ureteronefrosis, por cualquier causa obstructiva, en este caso será pues un cálculo, o cuando hay líquido libre en la cavidad, ascitis. Son las 2 únicas condiciones. En todo lo demás, no es visible el uréter en condición normal. Muy bien,
Dentro de esto, miren, la utilización preferida va a ser pues en pacientes embarazadas o pediátricas o en aquellos que sean formadores de cálculos recurrentes, ya sea por la exposición a un medicamento, por la parte genética que pueden tener algunos de ellos, como ya hemos comentado anteriormente. ¿Y cómo se van a representar en el ultrasonido? Noten ustedes, aquí las flechas señalan zonas de mayor ecogenicidad, zonas hiperecogénicas. Y aquí un dato importante, anoten. Los cálculos menores e iguales a 3 milímetros no van a generar sombra acústica en la ecografía. Y este es el dilema de siempre, ¿no? A veces uno ve, como en el ejemplo que están viendo ustedes en la diapositiva, pequeñas formaciones ecogénicas menores a 3 milímetros. Y uno puede tener la duda, ¿se trata de un cálculo? ¿Se trata quizás solo de una refringencia del seno renal, de un vasito que esté pasando por ahí, etcétera? Entonces, lo ideal, por ejemplo, y una técnica que se ha descrito como un signo radiológico adicional, es emplear el Doppler. Si esto verdaderamente se trata de un cálculo, cuando uno utiliza el Doppler, va a haber un artefacto. Este brillo heterogéneo que ven aquí, un mosaico de color, y este signo se conoce como centelleo a nivel del Doppler. Entonces, todos los cálculos presentan este artefacto, ¿no? El centelleo de color, que es un dato adicional que nos permite a nosotros pensar en la probabilidad de litiasis. Otro dato podría ser la ubicación. Los cálculos siempre se van a ubicar en la unión pielo-calicial. Nunca se van a encontrar pues aquí proyectados en el parénquima, ni metidos por aquí, ¿no? Siempre se van a ver en esa zona. Cuando ya se desplazan y son más grandes, ya van a generar obstrucción y probablemente hidronefrosis. O pueden migrar tanto y llegar hasta la parte distal del uréter. Noten, en este segundo ejemplo, esta es la vejiga, esta formación cuadrangular anecoica es la vejiga, y esta es la llegada del uréter. Y noten aquí cómo en la parte distal existe el centelleo, ese artefacto que hemos descrito en el Doppler. Yo pongo, por ejemplo, evalúo la zona sin Doppler, y entonces yo confirmo que aquí existe una litiasis a nivel ureteral distal. Es una aproximación de primera línea, no se olviden. Con la ecografía no esperen ustedes, por ejemplo, decir cuántos cálculos hay, no es el objetivo en la ecografía. No esperen ustedes en una ecografía buscar la ubicación exacta de la litiasis, porque ya saben que hay segmentos, sobre todo el uréter, que no permite una buena valoración. La ecografía permite identificar características indirectas, ¿no?, que me pueden orientar a elevar la probabilidad de que este paciente presente una litiasis. Entonces, eso va a permitir que yo pueda, quizás, si el paciente tiene un cuadro clínico positivo, es de alta sospecha, complementarlo con una técnica de imagen superior, como vendría a ser la tomografía. Vale decir, yo no voy a hacer tomografía a todos los pacientes que tengan sospecha de litiasis, solo aquellos donde la probabilidad sea alta y donde requiera, por ejemplo, una caracterización adicional con fines, por ejemplo, quirúrgicos. ¿Qué signos indirectos podría detectar? Miren, en esta ecografía en modo B, ven este riñón, hay una buena diferenciación, pero hay una dilatación de algunos cálices segmentaria, y miren, la pelvis renal está anecoica y distendida. Eso no es normal. Un riñón normal, el seno renal siempre es ecogénico, o sea, blanco, homogéneo. Ya cuando empiezo a ver esta facilidad para visualizar la vía excretora, tengo que pensar que existe algo obstructivo, ¿no? Y si el cuadro clínico es de reciente instauración, paciente con antecedentes, etcétera, puedo pensar que se trata de una litiasis. ¿Qué puede pasar? Quizás hay una obstrucción a nivel del uréter proximal. Y esta es una obstrucción temprana, ¿no? No hay cambios a nivel parenquimal. Caso diferente a este paciente. Este paciente, en la segunda imagen, hay una litiasis proyectada, se nota inclusive el cálculo enclavado aquí a nivel del uréter. Y es de larga data porque ya ha dilatado tanto el seno renal que le ha cambiado la morfología. De lo que es más o menos piramidal, triangular, es ahora ovoideo, circular, parece un quiste. Pero lo importante aquí, y el hallazgo relevante, es que vean ustedes el parénquima renal cómo está significativamente atrófico respecto
a este otro ejemplo. Esto es un signo indirecto, pues definitivamente, de que esta obstrucción tiene larga data ahí, ¿no? Y ya lamentablemente este riñón anatómicamente es atrófico y muy probablemente funcionalmente también ya esté comprometido, ¿no? Y se trate de una exclusión renal. La resonancia magnética no es el método de indicación para poder hacer el estudio de estos cálculos, ¿ok? Va a tener indicaciones muy características, por ejemplo, aquellas litiasis donde exista la duda en un paciente que no puedo realizar tomografía, por ejemplo, es alérgico al contraste endovenoso, no puede exponerse a radiación por temas de los antecedentes, es muy pequeño, es una gestante, entonces no me conviene hacer una urotomografía, pero el cuadro clínico es urgente, ¿no? Necesito solventar eso. No quiero que haya infecciones de repetición o no quiero que el riñón se pierda. En esas indicaciones, bueno, podría ingresar teóricamente a un resonador y hacer un protocolo de uroresonancia. También donde lo puedo utilizar, por ejemplo, donde haya causa obstructiva de la vía urinaria donde no esté relacionada a la litiasis. Por ejemplo, puntos de estenosis que muy pocos pacientes lo presentan, pero algunos lo vienen como secuela, por ejemplo, de una cirugía, como secuela de una litotripsis extracorpórea, ¿no? No tan quizás manejada con los parámetros respectivos, hacen zonas de estenosis y puede haber ese componente. Entonces, noten, por ejemplo, aquí el urograma, ya uno va a identificar zonas donde hay no graficación o no representación del uréter, y por ende, yo puedo sospechar que a este punto hay un nivel obstructivo que puede estar relacionado a una litiasis, por ejemplo, si fuera el paciente respectivo. Los ejemplos son de un paciente, de un feto, como pueden ver aquí, ¿no? Donde a nivel, se ha detectado quizás una hidronefrosis bilateral más a predominio derecho. Entonces, ahí se sospecha de otra causa obstructiva. Aquí como que se escapa un poquito del tema, ¿no? Ya no es una litiasis lo que me interesa evaluar, sino quizás algo mucho más anatómico, algo mucho más estructural, ¿no? Pero que tiene que ser un paciente quizás muy particularmente indicado. Entonces, la tomografía vendría a ser el método de segunda línea importante para poder hacer esta caracterización. Me da una buena delimitación del tracto urinario, de la anatomía que tiene el mismo, me permite adquirir imágenes de manera rápida y volumétrica sobre todo, yo las puedo manejar y trabajar. Puedo utilizar contraste endovenoso y también hacer una secuencia dinámica, ¿no? Que es diametralmente más rápida que la que yo podría hacer con un urograma excretor. Dentro de las ventajas, lógicamente, la exposición que va a tener el paciente a la radiación. En aquellos pacientes que hacen cálculos a repetición, pues la tomografía no le vamos a hacer el control con ello, ¿no? Porque vamos a exponerlo demasiado a esa carga de elemento radiológico. Veamos ejemplos. Entonces, esta es una tomografía sin contraste, ¿ok? De los dos riñones. Miren aquí el riñón normal, cómo se ve homogéneamente denso, ¿no? La morfología, el contorno es usual, el seno renal también, no hay una zona que se dilate, etc. Y vean aquí, existe un cálculo conocido como coraliforme, ¿no? Porque adopta la morfología de parte o de todo a veces del sistema excretor. Y miren, como consecuencia de esta causa obstructiva, ya el parénquima renal como empieza a tener cambios. Empieza a tener algo de nefropatía aquí, por reflujo, en la parte medular, no tanto en la parte cortical. Macroscópicamente, este riñón es del mismo tamaño que el otro. O sea, no hay un cambio significativo, no hay atrofia. Pero funcionalmente quizás ya hay un compromiso. Este cálculo que ya identifiqué, yo puedo quizás evaluar por qué se están generando, sigo moviendo los cortes del riñón, identifico que, por ejemplo, es un riñón con una fusión de los polos inferiores, se trata de una variante anatómica, un riñón en herradura, y que la parte izquierda de este riñón era la que presentaba esa acumulación de litiasis, ¿no? Múltiples litos enormes. Aquí yo puedo medirlos, puedo medir la densidad y saber exactamente o inferir probablemente qué tan duro es para un manejo quirúrgico o mínimamente invasivo que uno puede optar.
Otro ejemplo, 2 riñones, tamaños muy parecidos, pero aquí se nota ya una pequeña litiasis cálcica, ¿no? Proyectada a nivel del sistema colector inferior del riñón derecho. Y miren, otra litiasis también. Este es un corte mucho más inferior hacia la pelvis. Acá tenemos la vejiga. Y esta vendría a ser la zona de desembocadura del uréter a nivel vesical, ¿no? Y aquí hay una obstrucción también. Como, digamos, método de segunda línea, tomografía, perfecto. En la gran mayoría de los pacientes no necesita la administración de contraste endovenoso. Ustedes podrían pedir una urotomografía sin contraste, que implica que al paciente se le haga ingerir una cierta cantidad de líquido, esperar a que llene la vejiga y se procede al protocolo o la adquisición de las imágenes. Habrá contextos en la que la tomografía o esta urotomografía yo la realice con contraste endovenoso. Por ejemplo, cuando yo quiero evaluar no solo cálculos, sino alteraciones inespecíficas que yo pueda haber detectado quizás en estas tomografías sin contraste. Una morfología renal atípica, quizás la presencia de masas, alteraciones que me pueden indicar variantes de la normalidad. Yo puedo utilizar aquí el contraste endovenoso, ¿no? Y miren, en este paciente tenía su litiasis que fue detectada en la tomografía sin contraste, y aquí cómo se proyecta una masa renal en el polo superior, ¿no? Que obviamente este ya es el foco de interés más que la litiasis, y me permite hacer esa caracterización. En la actualidad existen variantes, por ejemplo, de estas técnicas tomográficas. Una de ellas es la tomografía de energía dual o dual energy, como lo pueden encontrar ustedes en los reportes bibliográficos. El principio simplificado vendría a ser que se hace la misma tomografía de siempre, pero con 2 kilovoltajes diferentes. ¿Eso qué hace? Que la atenuación de todas las estructuras cambie en el tiempo. Entonces, los elementos cálcicos que van a tener una gran atenuación, o aquellos que van a tener mínima atenuación, yo lo hago que mi método tomográfico sea más sensible. Y con un programa de color o coloración, a esas variaciones en la densidad, en los diferentes voltajes, le puedo administrar un color. Esto hace que sea más sensible y mucho más caracterizable, ¿no? Vean aquí, con un color violeta, se detecta en el riñón izquierdo una pequeña imagen litiásica, que no estaba dentro del rango de las densidades cálcicas. Probablemente era de ácido úrico, de cistina, ¿no? Pero ya lo detectamos a ese nivel, ¿no? Puedo hacer otros elementos, modificando un poco los parámetros, identifico quizás otros litos que son mucho más cálcicos, mucho más duros, ¿no? Y tienen otra coloración al estudio tomográfico. ¿Cómo diferenciarlo, por ejemplo, a veces cuando son cálculos que se proyectan en el ureter? Bueno, son cálculos grandes y están obstruyendo toda la parte de la luz ureteral. Se ve esta imagen radio hiperdensa central y el edema de la mucosa periférico adyacente, ¿no? Vendría a ser como una imagen en diana, ¿no? Diana vendría a ser esos tableros de tiro al blanco con círculos concéntricos, ¿sí? Más o menos me tienen la idea. Más o menos se representa esto, ¿no? Lo más blanco, central, sería el cálculo, y lo periférico, menos blanco, o sea, menos denso, vendría a ser la mucosa del uréter con edema. Como está en la parte, vean ustedes, esta es la vejiga, esta es la pared pélvica, y esta es, digamos, el espacio pélvico adyacente, ¿no? De la cavidad. Puedo pensar que quizás es un paciente con un flebolito, o sea, ha tenido una vena a ese nivel, paciente adulto mayor que calcificó. Entonces, este halo adyacente, que se conoce como el signo del borde de tejidos blandos, no lo van a tener estos flegolitos, ¿no? Porque son elementos cálcicos endovenosos o endoluminales. Entonces no van a ser caracterizables a ese nivel. Hallazgos secundarios que uno puede detectar en la tomografía, tenemos la hidronefrosis, el edema perinéfrico, que podría ser como secundario a una infección que se desencadenó por esta litiasis, ¿no? El edema periureteral, que es el que hemos mostrado aquí, como un signo radiológico, vean, alta frecuencia de presentación de estos hallazgos en nuestros pacientes con litiasis, ¿no? Ejemplos, noten, esto es la hidronefrosis, cómo el seno renal se ha dilatado, ¿no? Respecto al parénquima o incluso al tamaño del riñón respectivo.
El edema perinéfrico vendría a ser esto. Miren, un riñón sano, normal, sin proceso inflamatorio, está rodeado siempre por grasa perirenal, ¿no? Es un espacio que se conoce como espacio perirenal. Pero cuando ya es un riñón que tiene un compromiso inflamatorio, noten cómo esa grasa empieza a adoptar esta forma, entre comillas, estriada, lineal, radiopaca lineal. Ese es un signo indirecto de inflamación, pero es un signo inespecífico. Podría ser como consecuencia de una pielonefritis simplemente, o en este caso como una infección por una uropatía obstructiva. El edema perineal será cuando estas estriaciones inflamatorias empiecen a coalescer, juntarse y formar este halo o este capuchón de edema o colección líquida a nivel perirenal, ¿no? Todas estas características detectables por tomografía, por ejemplo, ¿no? Sin contraste. Puntos para finalizar. Puntos clave o importantes que deberíamos nosotros consignar en los estudios radiológicos en el contexto de una urolitiasis y que ustedes deberían esperar encontrarlos en los informes, ¿no? Dato importante, el número de los cálculos, ¿no? Múltiples cálculos que pueden indicar la ubicación de los mismos, podría indicar también el abordaje que se le puede dar, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, operar o darle un tratamiento a un paciente con un único cálculo en la vía escritora a darle a otro con múltiples cálculos en diferentes segmentos de ese riñón, ¿no? O del uretra. El tamaño también es importante. La dimensión más grande en los planos axiales y coronales, siempre usando la ventana ósea. O sea, voy a utilizar una ventana en la tomografía que me priorice la hiperdensidad. En este caso, la ventana ósea. Y dar el tamaño. Porque por más que el cálculo sea probablemente blando, si es muy grande, como lo son la mayoría de los cálculos coraliformes, quizás sea mejor un tratamiento quirúrgico, más que un tratamiento mínimamente invasivo. La localización anatómica, ubicar siempre las subdivisiones en el riñón, ya sea el polo superior, en el polo inferior o a nivel de la parte medial del riñón. Está quizás en las zonas de estrechez anatómica normal, como la unión urétero-vesical o pielo-ureteral, ¿no? Ya sea del uréter proximal o del uréter distal, respectivamente, ¿no? O a veces son cálculos que se forman a nivel intravesical, en la vejiga, se notan grandes formaciones cálcicas, y muy poco frecuente, ¿no? Los microlitos que pueden proyectarse, ya se van a excretar, y a veces por mala suerte se enclavan un poco en la uretra, ¿no? Son los que generan ese cuadro a veces agudo, ¿no? En nuestros pacientes. Hallazgos asociados, o sea, no solo quiero que me describas el cálculo, sino también qué puede haber generado en ese paciente, ¿no? Si hay obstrucción, hay hidronefrosis. Deseo también ver si hay compromiso a nivel parenquimal por consecuencia de esa hidronefrosis, o hay características que me indican infección, como lo que hemos visto anteriormente, ¿no? La extracción de la grasa, el edema perirenal. Evaluamos también la anatomía relevante para un procedimiento que se pueda realizar, ¿no? Por ejemplo, es un riñón único, es monorreno, quizás el paciente, es un riñón trasplantado, hay una tosis o una ectasia renal, es un riñón en herradura, etcétera, diferentes alteraciones anatómicas que pueden tener repercusión en el tratamiento. O anormalidades no relacionadas con el cálculo, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto también, una paciente que debuta y se acerca al hospital por la litiasis, pero de manera incidental se detecta una masa renal, ¿no? Que ya vendría a ser pues el elemento o el problema más importante en esa paciente que requiere un abordaje adicional o a veces diferente. O a veces se descarta, ¿no? Causas no geniturinarias del dolor que entre comillas se representaba como algo típico de la vía urinaria, ¿no? A veces son cuadros de apendicitis, cuadros de diverticulitis, que se confunden con estas etiologías y permiten a veces hacer un diagnóstico errado, ¿no? Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta que quieran realizar. Sí, doctor, por aquí hay una pregunta. Un momento, déjeme encontrarlo. Dice, durante la radiografía, ¿una imagen parecida a un cálculo puede ser también un artefacto?
A ver, en las radiografías lo que vamos a detectar son imágenes radiopacas. Entonces, lo más que llegamos es eso. O sea, es una imagen radiopaca que puede estar en la densidad cálcica. Entonces, ¿qué elementos pueden manifestarse así? O sea, de lejos, obviamente, cálcico en el cuerpo pueden ser cálculos, ¿no? Es una opción. Cálcico en el cuerpo, ya empezamos a evaluar otros diagnósticos diferenciales. Podrían ser calcificaciones vasculares, es cierto. Algunos pacientes con angioesclerosis renal, cuando es muy marcada, sobre todo en pacientes diabéticos, se proyectan también en las radiografías y podríamos confundirlas. ¿Son calcificaciones? Sí, son calcificaciones, pero no son litiasis. Otras, por ejemplo, granulomas renales, como les comentaba el tema de algunos pacientes con tuberculosis renal, o podrían ser elementos no propios del abdomen, sino quizás en la pared abdominal, un lipoma que se calcificó, caprichosamente se proyecta también en esa radiografía AP del abdomen sobre la silueta renal. En conclusión, como ya tienen que tener en mente ustedes, la radiografía es un método poco específico, no pueden hacer la aseveración o la afirmación de que es una litiasis. A lo más que deben llegar es si es una calcificación o es una imagen radiopaca que amerita o no un estudio adicional. ¿Eso lo va a determinar la radiografía? No. Eso lo va a determinar el cuadro clínico del paciente. O sea, los exámenes de imagen, no se olviden, en general, cualquier examen auxiliar, se amplía o se reduce con dos contextos, ¿no? Uno, por los hallazgos del paciente clínicamente, o sea, viene con dolor, viene con el tiempo de enfermedad, viene con el tipo de paciente que estamos tratando, los antecedentes de mi paciente, y lo otro vendría a ser por limitaciones de la técnica. O sea, por ejemplo, si fuera un paciente donde ya conocemos que tiene litiasis, ha sido tratado y veo una imagen radiopaca, pues lógicamente yo tengo que ampliar el estudio. ¿Por qué? Porque sé que la radiografía es muy inespecífica para poder dar una conclusión sobre su intervención quirúrgica. Entonces, no sé si más o menos quedó claro la idea. Sí, doctor, quedó perfecto. Bueno, estamos a un minuto, quizás podemos responder una última pregunta. Nos preguntan, en pacientes con sospecha de litiasis ureteral, ¿el paciente se le puede indicar que tome agua y que llene la vejiga urinaria? Porque algunos urólogos dicen al paciente que no tome agua. ¿Qué se puede hacer en esos casos? A ver, dentro del protocolo para una ecografía con intención para explorar la vía excretora es mandatorio que tiene que ingerir agua. O sea, eso es categórico. Si hubiera en el peor de los casos, pongamos este escenario, ¿no? Que tiene tan mala suerte nuestro paciente y tiene dos cálculos en los dos uréteres, que los dos obstruyen, igual tiene que tomar agua. O sea, no es una contraindicación, porque yo necesito buscar características que me orienten a que es una obstrucción total o no. Por ejemplo, existe urétero hidronefrosis, tengo que evaluar si los riñones se han visto comprometidos por esta hidronefrosis. Ya no va tanto, si se dan cuenta, va para identificar o medir el cálculo, ¿no? Porque les he dicho que la ecografía va a ser el primer método o el método de imagen de primera línea para tamizar, para encontrar pacientes en los cuales yo sospeche y necesite ampliar con una tomografía. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le doy agua y el paciente va a sentir dolor? Es inevitable, o sea, y lo tiene que hacer, porque forma parte del protocolo. Si yo no le doy agua, yo no sé si ese riñón filtra o no filtra, si ese parénquima que veo delgado en la ecografía es funcional o no. La característica indirecta será eso, ¿no? La tasa de filtrado, si hay hidronefrosis o no. Si yo no distiendo la vejiga con orina, yo no puedo caracterizar si la pared tiene engrosamientos o si hay cálculos dentro de la vejiga. Entonces, la orina, en este caso, el protocolo, al dar el agua al paciente, es porque permite esa facilidad para la exploración de la misma vía excretora. Entonces, ahí no es negociable. O sea, el paciente se le tiene que explicar, se le tiene que decir que puede sentir dolor, pero es un dolor que tiene que el que manejar. Obviamente acá no le pedimos que sea pues una especie así de fakir, ¿no? Que aguante el dolor así, un mártir. Lo natural y lo lógico es que el paciente, por ejemplo, vaya al tópico donde está siendo atendido, eso es un cuadro de urgencia, emergencia, le den analgésicos y mientras los analgésicos están
con su efecto terapéutico, se puede ir preparando el paciente y realizar el estudio con normalidad.